Buenas noches a nuestro distinguido público. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Voto Rosa, un espacio dedicado a la evaluación y análisis de las propuestas de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular en Panamá en estas elecciones 2024. Este espacio es dedicado a toda la comunidad LGBTIQ de Panamá, pero también a todos los aliados y aliadas y a quienes quieran aprender sobre todas las oportunidades que tiene este proceso electoral para nosotras las personas LGBT. Este espacio llega a ustedes gracias a las organizaciones que lo hacen posible, y estas son la organización de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, la Asociación Panameña de Personas Trans, la Asociación Nuevos Horizontes, Salva el Grillo, Funda Género, Wigudungalu, Movimiento Panamá Inclusivo, la Red de Mujeres Positivas, Eduardo Paz en nuestros controles y mi querido Ricardo Beteta, entre otras organizaciones con las cuales en el proceso hemos llegado a tener y contar con su apoyo, y le mandamos un gran abrazo. Recordemos que Voto Rosa representa un compromiso activo de las personas que creen en los derechos humanos, que creen que podemos lograr un voto unificado y consciente desde y con las organizaciones LGBTIQ de Panamá. Pero además es un espacio para sensibilizarnos, educarnos y crear sinergias entre colectivos para enfrentar los grandes desafíos que impone el promover, proteger y garantizar nuestros derechos. Visítenos también en Voto Rosa 2024 ORG y participa de nuestro sondeo de intención de voto de personas de la diversidad sexual y aliadas. Bueno, sin más que decir, hoy es un día especial, maravilloso. Hoy nos acompaña en la entrevista una personalidad a la cual admiro y respeto muchísimo. Ella es la profesora Maribel Gordón, candidata a la presidencia de la República de Panamá. Maribel es una lideresa destacada, con una sólida trayectoria como profesora de la Universidad de Panamá, pero también como investigadora social. Su postulación como candidata presidencial refleja su compromiso con la igualdad para todas las personas. Estamos emocionados, emocionadas de tenerla y de escuchar sus ideas y su visión para el futuro de nuestro país. Bienvenida, profesora Maribel. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, gracias por la oportunidad a este espacio, Voto Rosa. Para mí un honor compartir con ustedes, intercambiar, reflexionar sobre el acontecer, sobre nuestros problemas y sobre nuestras propuestas. Bienvenida, profesora. Cuéntenos, profesora. Bueno, en este espacio siempre tenemos la oportunidad de proyectarnos porque nosotros respetamos la identidad de las personas, y eso es una de las partes que nos identifica, porque buscamos que nos reconozcan tal cual como somos. Y bueno, cuéntenos, ¿quién es Maribel Gordón? Bueno, yo siempre que me piden que me defina quién soy, he planteado que soy una mujer panameña, patriota, luchadora social, defensora de los derechos de todos, todas integralmente. Para mí esa es una necesidad porque vivimos en una población y en una sociedad que discrimina, que margina, que excluye. Y esa es una sociedad que no respeta las garantías de la vida digna, que es lo que yo estoy promoviendo en este proceso. Creo además que mi trayectoria ha sido una trayectoria de organización. Yo entro al mundo de la lucha social y de la lucha de género desde muy temprano, organizadamente desde que ingreso a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Economía de la universidad. Acudimos a participar en los movimientos estudiantiles. Llegué a ocupar todos los cargos que tenía la representación estudiantil en la Universidad de Panamá. Me constituí en la primera mujer secretaria general.
la primera integrante del Consejo General Universitario de la Facultad de Economía, pero también soy muy creyente de la academia. Yo me he caracterizado por investigar, por los estudios. Yo creo en ser estudiante permanentemente hasta el último día de nuestra vida. Y eso me llevó a fundar la primera biblioteca especializada de la Universidad de Panamá, la Biblioteca Idania Fernández, que con orgullo aún se mantiene. Salgo de la Universidad de Panamá y me dedico, bueno, antes de salir, ingreso al movimiento de mujeres de Panamá. Un movimiento que en ese periodo de los 80 estaba catalogado en una visión muy institucionalista, y comenzamos a hacer cuestionamiento y decíamos la necesidad de la lucha de la mujer, de la lucha de género, siempre va a estar enmarcada en la lucha social. Y fue uno de los puntos que establecimos como criterio del accionar, del caminar permanente. Salgo de la universidad, me dedico a apoyar y respaldar a los movimientos sociales. Ya como economista, a hacerles las propuestas, a capacitar, a educar. Y ha sido mi transcurrir entonces desde esa época, sin negar que permanentemente estoy estudiando. Creo en eso, creo en la necesidad de que todos tengamos, todas tengamos esa oportunidad que nos es cercenada. Un criterio que hoy llevo en el plan para la vida digna con fuerza, pese a que nos lo recrimina, mucho nos cuestiona, es que hay que garantizar la vida digna de todos y el pleno goce y respeto de sus derechos. Las personas deben tener las posibilidades de actuar en función de su sentir, y eso nos lo vienen cuestionando, criticando. Pero yo soy una mujer que cree en los derechos. Los derechos han costado mucho a los diversos sectores de la población, entonces tenemos que trabajar sobre ello. Me encanta lo que me dice, profesora, porque sí es importante para nosotros esa opinión suya al respecto de que la igualdad debe llegarnos a todos. Y desde ese punto de vista, nosotros pues somos un reflejo de esas limitaciones, tanto como mujer en mi caso, que entiendo las limitaciones de las demás mujeres que tienen esos obstáculos, esas brechas para llegar a encontrar la oportunidad de realizarse como estudiantes, como mujeres, porque hay muchos embarazos en adolescentes, porque hay muchas limitaciones para nosotras las mujeres en los espacios, por la cultura, por la socialización que nos hacen del ser mujer y que nos enseñan los roles de ser mujer y que nos educan a veces para que seamos madres. Solamente no quiere decir que no debemos ser madres. Todos tenemos la oportunidad de ser padres o madres en su momento, pero pues eso a veces se convierte en una limitación para las personas que son adolescentes y que no terminan sus educaciones. Pero también hay otras limitaciones, como por ejemplo la orientación sexual y la identidad de género, o las características sexuales que también impiden que las personas accedan a una educación para su realización. ¿Qué opina usted? ¿Cómo debe tratar la escuela a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas? Y si eso debe ser una limitación para llegar a estudiar. Yo creo en los derechos, he sido clara en ello. He planteado la necesidad de abordar los temas científicamente. Hay que educarnos. Yo he sido impulsadora de la necesidad urgente de la educación sexual y reproductiva. Se cuestiona mucho a la mujer, sobre todo a la niña, cuando tiene estos embarazos precoces, se le margina, se le saca, se le excluye. Vivimos en una sociedad que ha estado planteando individualismo. Yo creo en la comunidad, que es como surgió la humanidad. Y en ese individualismo comenzamos la discriminación por razones de raza, por razones de sexo, por razones de nuestra condición física,
por razones de nuestras opciones sexuales. Entonces yo creo que eso no es sano. Nosotros vemos en las escuelas y en los puestos de trabajo cómo se le discrimina a alguien por ser negro o por ser indígena o por tener algún grado de discapacidad o por ser una persona que se declara, por ejemplo, trans. Entonces es una sociedad que ha ido marginando, excluyendo, discriminando. Y yo a veces creo que hay tabús instalados. Hay procesos que buscan dividirnos como comunidad. Yo creo que hay temas que tienen que ser discutidos profundamente en nuestra sociedad, pero sin tabúes. O sea, en un proceso serio que nos permita plantearnos el Panamá que queremos. Y en ese Panamá que queremos no nos podemos dejar a nadie, no podemos discriminar. Panamá vivió, creo que el año pasado, un episodio donde una persona trans fue agredida. Y algo que llamó la atención, pese a todos los cuestionamientos y la burla, el papel que jugó la juventud, que fue quien acudió a salvarlo, a no permitir que lo siguieran golpeando. Y eso evidencia algo. Y esa evidencia es que los seres humanos creemos en la vida, en el respeto, en la dignidad que se merecen todos, todas. Y es un poco lo que nosotros hemos venido señalando. Es cierto, aquí hay temas que no se han discutido. Es cierto, hay temas que les están planteando desde una posición que no es científica. Hay temas que vienen generando una condición política para imponer una corriente única de pensamiento, cuando lo que debemos dar paso es a la discusión seria. Tú decías, soy investigadora, eres investigadora. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar, no podemos marginar, excluir. Hay que hacer debates, la sociedad panameña pide debates sobre ciertos temas, yo creo que hay que hacerlo. Lo que no podemos permitir es que esos temas sobre los cuales no hemos discutido nos dividan. Y creo que hay sectores que están interesados en dividir. Y eso no es correcto. Y así lo hemos dicho en todos los espacios donde nos hemos presentado. Muy bien, profesora. Exactamente esa es nuestra forma de pensar. Tenemos que discutir los temas. No nos dan la oportunidad de discutir con lo científico, con lo parte que hemos tratado de ir documentando, porque si bien es cierto, como decíamos al principio, las sociedades tienen la oportunidad de madurar. Y hay procesos que nosotros necesitamos aprender a madurar. Y uno de ellos es ese diálogo serio, sensato y científico que debemos llevar en función de las personas que son excluidas, que son marginadas y que son víctimas de violencia, como lo que usted acaba de mencionar, y que esa es una de las cuestiones más preocupantes para nosotras y las personas LGBTIQ de Panamá. La violencia que se ejerce en nuestra contra desde el punto de vista del Estado. Yo soy de las personas que cree que el Estado no se debe meter en la cama de las personas. Siempre lo digo y la gente se burla. No, pero es que se están metiendo en la cama de nosotros. ¿Cómo que el Estado tiene que legislar sobre con quién me voy a acostar o con quién voy a hacer mi proyecto de familia? Y es ahí el punto. Esa es nuestra lucha. Y es desde ahí donde nosotros tenemos un frente que tenemos que seguir fortaleciendo, que tenemos que seguir accionando, pero sin el diálogo, sin la oportunidad no podemos hacer nada. Hasta el momento no tenemos una sola vez que nos hayan invitado a la oportunidad de poder proyectar cuál es ese Panamá que desde nuestra perspectiva en igualdad de condiciones también queremos construir. Y ese es el punto. Y desde ese punto de vista no tenemos oportunidad al trabajo. Yo sé que usted es una mujer que tiene mucho conocimiento desde ese aspecto. Cuéntenos, ¿usted cómo proyecta esas oportunidades laborales para las personas LGBTIQ de Panamá? Bueno, yo quiero regresar a 3 conceptos que has planteado que me parecen interesantes, necesarios de abordar, porque a veces abordamos el tema de la violencia en abstracto.
Y la violencia la vivimos permanentemente desde varios ángulos. La violencia ciudadana, una de ellas. La violencia de género es otra que está siendo marcada. La violencia por condiciones sociales, condiciones económicas. Y esa violencia es una violencia que se ha institucionalizado. Yo he planteado en el caso de las mujeres y de otros sectores que la violencia es institucional, proviene de un Estado que tiene una concepción patriarcal y que le impone dominante, y que obviamente hay sectores que están planteando su rechazo a ser excluidos. Y por eso nosotros señalamos que hay necesidad de este debate, de este abordaje. Tenemos que incluir, crear un Estado decente que incluya, garantice derechos humanos. Yo no creo, no estoy de acuerdo que a las personas se les discriminen por sus preferencias sexuales. Yo creo que eso es un retroceso, es una violencia, es discriminación, es no garantía de derechos que tenemos que estar resolviendo como sociedad. La sociedad panameña es una sociedad sana, una sociedad que ha sido solidaria históricamente y que efectivamente en esa solidaridad, en ese conjunto de convivencia pacífica, de construir la paz la construimos si garantizamos, yo siempre lo he dicho, la incorporación de todos, de todas, en todos los ámbitos del quehacer social. No podemos dejar a nadie atrás. Y no podemos tampoco confundir los elementos porque nos quieren imponer un discurso dominante. Entonces, creo que es una ruta que debe valorar la posición desde el Estado, propiciar los espacios y espacios reales, como usted decía, espacios donde realmente cuando haya debate se tenga la igualdad de oportunidad, la igualdad de condiciones para la participación. Y lo digo desde el movimiento social, que históricamente hemos sido excluidas. Soy una persona sensible a estos temas, les decía yo a los periodistas, cada vez que llego a mí me preguntan si soy la candidata de izquierda y al resto de los candidatos no. Es una manera de ellos intentar excluir lo que plantean como negativo, cuando la izquierda surge precisamente por defender libertades y defender derechos. Allí se sentó la izquierda contra la monarquía. Entonces hay un discurso de doble moral, que es lo que no se puede permitir. Y se le olvida que en estos procesos sociales fue la protagonista en la Segunda Guerra Mundial contra la hegemonía nazi, que fue la que luchó y que la que nos dio la oportunidad de tener hoy el sistema que, a pesar de estar como está agotado, como usted lo plantea desde su campaña, porque es un sistema agotado, pero tuvimos la oportunidad de construir un futuro diferente a partir de los derechos humanos, algo que está en riesgo y en peligro en este momento por todos los procesos globales que se están dando a nivel internacional y que de todas maneras nos impactan determinantemente en Panamá como parte de ese grupo global que también presenta un servicio, porque Panamá presta este servicio de ser puente del mundo y, como decimos, corazón del universo, por ese mismo corazón, como usted decía, que somos un pueblo noble, un pueblo en el cual impera la solidaridad. Vemos con un poco de tristeza esa oportunidad que a nosotros no se nos permite entrar en un diálogo en donde nuestras necesidades sean escuchadas. Nuestras necesidades, porque sí nos obligan a aportar, porque nadie nos quita que nos tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que cumplir con todas las obligaciones, porque nadie me dice a mí que yo voy a andar en la calle manejando, pero como soy lesbiana no tengo la obligación de presentar un carnet de una licencia de conducir, o como soy lesbiana no tengo que cumplir con todas las obligaciones de pagos de
X, cuando tengo que ir a la universidad o cuando tengo que pagar en el bus, no, porque es que si yo soy lesbiana y soy excluida o soy LGBT o soy excluida, no debería tener, no debería tener la obligación de todo esto, también me deberían excluir de las obligaciones, pero no, tengo obligaciones, más no tenemos derechos. Y desde ese punto de vista es que nosotros seguimos insistiendo que debemos hacer un diálogo nacional que nos permita proyectar cuáles son esas necesidades, porque desde nosotros tenemos una capacidad de aportar al Estado panameño que es rica desde nuestra diversidad, y lo seguimos haciendo, lo estamos haciendo, pero lo invisibilizan, y esta invisibilización desde el Estado es la que nos mantiene aquí para poder seguir, como usted dice, marginándonos, y por eso era que abordaba el punto de vista del trabajo. ¿Por qué? Porque si no tenemos oportunidades de educación, tampoco tenemos oportunidades laborales, y esa exclusión sostiene una pobreza, un círculo de pobreza que es tanto para las mujeres como para nosotros las personas LGBT. Como usted dijo, es una visión patriarcal del Estado que no hemos podido hasta el momento, y creo que con estas elecciones hemos tenido una mayor proyección de esos elementos que hay que discutir, y creo que nos podría usted ilustrar un poco más acerca de eso, por favor. Claro, fíjate, cuando hablamos del mercado del trabajo y usted llega a buscar un puesto de trabajo, que dicho sea de paso, estamos en una economía que no está generando oportunidades de trabajo digno, salarios justos, las prestaciones y el derecho a la pensión. A usted lo que se le va a examinar es su grado de educación, de conocimiento, de destrezas, de capacidades para ejercer el trabajo. Las mujeres fuimos discriminadas históricamente en el mercado laboral, que si no teníamos fuerza, que si éramos muy pequeñas para la carga. Caramba, hay una tecnología y un conocimiento que permite actuar. Yo creo que no se puede seguir en un concepto de marginación. El mercado laboral debe valorar educación, conocimiento, capacidades, destreza. Esas son sus responsabilidades y criterios. Plantearnos agregar otros componentes es discriminación. Si eres negro, si eres chino, si eres flaco, si eres gordo, si tienes discapacidad, si eres trans, si eres LGTBQ, eso es discriminar a esa población. Si eres mujer, entonces tenemos que construir esta sociedad, yo digo, donde todos tengamos el margen de oportunidad. Pero yo creo que hay un concepto que también es importante, y es entender procesos. Tenemos y estamos en un camino difícil para todos y todas en la sociedad. Y lo decía yo desde esta sociedad individualista que nos han impuesto, excluyente. Decíamos, luchamos por las libertades y los derechos, pero resulta ser que en el siglo XXI están desmantelando derechos, están negando derechos, y eso no contribuye a lo que nosotros aspiramos, que es al bienestar, al desarrollo, al bienestar humano, al desarrollo social, al crecimiento económico, a la sostenibilidad. Porque cuando dejamos a una parte de la población marginada, lo que estamos contribuyendo es a la pauperización, a la negación de esa sociedad. Entonces es lo que yo creo que uno, tenemos que hacer una discusión, tenemos que educar, pero el Estado también tiene que jugar su rol, su participación, de brindar los espacios de discusión, de análisis, de investigación, de participación. Yo estoy proponiendo democracia participativa en la toma de decisiones. Una población que requiere participar. Para participar usted tiene que estar organizado, tiene que estar informado, tiene que hacer procesos de intercambio de ideas con los diversos sectores. Hay que caminar a buscar consensos nacionales importantes, serios, sin discriminación. Y eso es lo que va a permitir
un país próspero. Los panameños, las panameñas queremos un país próspero. Queremos un país donde todo el mundo pueda sentirse feliz. Yo abogo por el derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad tenemos que construirlo todos los días. No es que hay un camino para llegar a la felicidad. Es un camino que hay que construir a diario, permanentemente. Y para eso usted tiene que tener su derecho a la alimentación, al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la naturaleza, al deporte, a la cultura, a la identidad de género, la identidad social, la identidad cultural, al patrimonio. Eso es lo que nos va a conducir a lo que yo llamo la vida saludable, que debe garantizar la felicidad de la población, de la sociedad panameña. A eso aspiramos, a eso aspira el plan para la vida digna que estoy impulsando en esta oportunidad. Gracias, profesora Maribel. Me deja impactada escucharla y de verdad estamos en un momento histórico, como usted misma mencionó hace un momento. Los candidatos y candidatas a presidente no están preparados normalmente para ver estas necesidades sociales que tiene la población. Es un discurso a veces vacío que escuchamos desde nosotros, las personas de a pie de la calle, que tenemos que escuchar estas grandes narrativas de otros hemisferios, le digo yo, porque pareciera que viviéramos en otros países, como nos compararon hace algunos tiempos en algunos candidatos. Y esas son las necesidades sociales que están siendo negadas. Nosotros, nuestras identidades como pueblo, se nos está negando la oportunidad de demostrar quiénes verdaderamente somos para proyectar solo una idea de lo que somos. Y creo que desde ese punto de vista, entonces es que esconden todo lo que no les da la gana de mostrar. Entonces, allí es más importante con quién nos acostamos o cómo nos vestimos que la violencia que estamos viviendo. Prefieren violentarnos, prefieren que eso sea lo que se proyecte en vez de pensar que ese diálogo que tiene que llegar a construirse en conjunto como población es lo que nos debe que es lo que debe imperar. Y desde ese punto de vista me gustaría abordar el punto del matrimonio igualitario. Estamos a punto de que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acepte una demanda contra Panamá por haber negado este derecho a las personas LGBT que también desean formar familia. Es un derecho humano formar familia. Y si bien, claro, necesitamos un diálogo, sí, que se debe llamar, cómo se debe llamar, que si debe ser no por la iglesia, pues nadie aquí está buscando que la iglesia sea la que nos legitime. Lo que se busca son derechos y desde ese punto de vista es el matrimonio civil lo que se está proyectando. Detener este fallo de la Corte en que nos dice a Panamá cómo usted cree que debemos abordar esos diálogos como panameños y panameñas para que el matrimonio igualitario o la unión civil igualitaria llegue a ser un hecho en Panamá. Sí, yo creo que estamos en un proceso. Todo proceso que implique cambio es difícil. Yo creo que eso lo deben de tener claro ustedes. No es fácil. Las transformaciones, las transiciones no son fáciles. Yo creo que hay algunas expectativas importantes porque incluso el Papa Francisco en algunos momentos ha dicho, lo cuestionas a ellos, pero no al criminal, no al que asesina. O sea, la gente es como más tolerante a la violencia de ese tipo. Yo creo en el progresismo de los derechos, porque los derechos son conquistas. Y las conquistas generalmente, por allí se dicen, bueno, los derechos se defienden, no los dejo a un lado, pero hay un proceso. En esta oportunidad yo creo, y lo he señalado en voz alta,
que tenemos que hacer una discusión social amplia con todos los sectores. Cuando he estado presentando el plan para la vida digna, me han cuestionado si promulgo el derecho al matrimonio igualitario, al aborto, y he dicho a las personas, hasta ahora, ningún grupo me ha pedido eso. ¿Qué me han pedido? Que no haya discriminación. Y en 3 temas que yo creo que son neurálgicos y que son defendibles, como se lo he dicho a la gente. Yo converso, yo no soy de doble discurso. Ni aparezco un día cargando una bandera y otro día otra. Yo soy una persona honesta, consecuente con mis principios. Y le decían, fíjate, me pidieron que no se les discrimine en salud. Y hemos conversado con el sector salud, sin ser gobierno. Y efectivamente, el sector salud me ha señalado que requieren una atención especial. Me pidieron que no se le discrimine en la educación. Y le he dicho yo a las personas, a los pobladores, a los sectores, a nosotros no nos gusta que nos discriminen un hijo con discapacidad. No nos gusta que nos discriminen un hijo porque es gordito o es flaquito. No nos gusta que nos discriminen un hijo porque es negro, porque es chino, porque es blanco. A nadie le gusta que se le obstaculice el derecho y discrimine a un niño o a una niña que tienen otra opción en términos de su preferencia. He dicho, aquí no se puede discriminar el derecho a la educación y decirle, tú no puedes entrar. Yo soy docente universitaria. Una vez estaba en una conferencia y ahí estaba un chico, un trans. En la conferencia me hizo preguntas, conversamos. Un tema que tenía que ver con ambiente. Tiene el derecho a educarse. Y eso yo lo defiendo y lo señalo. Y el otro derecho que me pidieron, el que hemos estado conversando, que no se le discrimine en el trabajo. Y le comentaba yo a las personas con las que he estado hablando durante mi campaña, y les decía, cuando nosotros hablamos y discriminamos, nosotros tenemos que entender que trabajamos con la comunidad, con los compañeros, que nuestros vecinos también, algunos son, y nos llevamos muy bien, somos amigos, somos amigas. Y en el conjunto de la individualidad lo toleramos, pero en el conjunto de la colectividad no. Entonces le decía, eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que tener una visión amplia, integral, social, de derechos. Y esa es mi respuesta. Yo creo que el tema del matrimonio es una discusión polémica. Yo estoy claro en ello, pero que tenemos que hacerla. Y ahí he sido tajante en mi posición donde esté, porque yo no le digo a ustedes una cosa para obtener los votos y me voy al otro lado y allá doy otro discurso. Siempre le digo a mis niñas, las mentiras tienen patas cortas y cómo quedan enredados en ellas. Uno tiene que ser una persona de principio, de valores. Y yo he sido clara en mi visión del país, la sociedad que queremos. Así es, doctora. Así es, profesora. Nosotros necesitamos entender que más allá del matrimonio igualitario, más allá de los derechos, es que el matrimonio igualitario se ha utilizado como bandera política para discriminar, para dividir, para marginar, para excluir, para lastimar a las personas. Eso provoca en la psiquis de los seres humanos violencia cuando vemos una persona diferente. Y eso es lo que han hecho algunos candidatos en esta contienda electoral, que es lamentable. Profesora, muchísimas gracias por esas palabras. La verdad es que tenía esa pregunta de parte de Ricardo Beteta de cómo valora la importancia del reconocimiento legal de la orientación sexual y la identidad de género, y creo que esto también va en función de esa respuesta. No se nos debe negar el derecho a la identidad y tampoco
al trabajo, a la educación, a la salud y todos esos derechos que son negados producto de la orientación sexual y la identidad de género. Pero hay un reconocimiento legal que se tiene que hacer y no tenemos ninguna ley que diga que no debemos ser excluidos de las escuelas. Así es. Yo siempre digo que hay que caminar a las normativas, pero también le tengo terror a las normativas. En Panamá se aprueban leyes para no cumplirlas, para no reglamentarlas, para no promoverlas. Entonces quedamos en el mismo estado de indefensión y bueno, sí, ahora tengo una ley. Nos ha pasado a las mujeres. Aquí la exclusión, la brecha de género es profunda en los diversos espacios. Entonces, la normativa es buena, es necesaria, pero la claridad de que los derechos se tienen que conocer, defender, promover, es vital. Hay una consigna que dice derecho que no se conoce, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Derecho que se pierde, correcto. Y ese es desde ese punto de vista también que nos escribe Venus Tejada, nos dice, de ganar apoyaría a la población trans para una ley de identidad de género. Hemos dicho, y soy clara, yo no estoy en el oportunismo del voto, tenemos que discutirlo, hay que promover la igualdad de derechos para todos y todas, es un proceso y en ese proceso nosotros sí nos comprometemos a generar los espacios y las condiciones para la discusión y el debate. Ahí yo he sido contundente, no voy a permitir violencia contra los trans. He dicho, es una población que merece respeto, que hay que salvaguardarle la vida como a cualquier otro panameño o panameña. Entonces, yo creo en la vida y he planteado vida digna para todos y todas. Ahí yo no hago exclusión ni por raza, ni por sexo, ni por condición política, ni por identidad sexual, ni por religión, ni por política. Hay que garantizar los derechos de todos, todas, en el plano. Exacto, y llamarse como, yo no entiendo por qué llamarme como yo quiera cambiarme el nombre, tiene que ser también otro problema de parte del Estado. Fíjese, el que nosotros seamos identificados como mujer o como hombre depende de un tercero. De un tercero que al nacer vio unos genitales proyectados y dijo, bueno, este es niño, esta es niña. ¿Qué pasa con las personas intersex que al nacer proyectan unos genitales y que posteriormente requieren una atención? Tampoco tienen una atención digna para ese reconocimiento. Las personas trans, hay muchísima información acerca de los derechos de las personas trans. Pero también hay una opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que las personas tienen derecho a llamarse como quieran e identificarse como quieran. Entonces, desde ese punto de vista, como usted dice, hay que garantizarles el derecho a esa identidad que quieren proyectar a los demás, porque es ostentar mi identidad ante terceros. Si mi identidad corresponde a unos genitales asignados al nacer por un médico, un tercero, con el que yo no estoy de acuerdo, yo tengo derecho a oponerme a esa opinión de un tercero que dio cuando ni siquiera yo tenía identidad o conocimiento de quién era yo en el momento del nacimiento. Entonces, esas son las cosas, las discusiones que tenemos que llevar a la mesa. Que las personas comprendan que tenemos unos derechos que no están siendo reconocidos y que no están siendo garantizados. En Panamá se supone que hay una ley que nos permite cambiarnos de nombre. Incluso en la cédula en algún momento se le permitía tener el nombre habitual con el cual era conocido. Yo tuve la experiencia de un amigo que le puso un nombre a su hijo y se lo rechazaron porque dice que era un nombre raro. Entonces, ¿quién determina lo que es raro en este país? ¿Cuál es el criterio? Tuvo que poner abogado, todo un proceso de lucha para que le admitieran el nombre. Entonces, esas son las cosas que uno dice en qué contribuyen, porque lo que están haciendo es excluir a la gente del proceso. Y quitarles la oportunidad de decir
quiénes son o cómo quieren ser llamados ante la sociedad. Entonces, eso me lleva a la tercera pregunta que nos habla Roberto Latorre de Salva el Grillo. Dice, ¿por qué cree que su campaña es la única entre 8 que adopta una posición pragmática sobre los derechos humanos y los derechos LGBT, alineada con los acuerdos internacionales que el gobierno ha firmado, especialmente en un entorno que se considera cosmopolita? Bueno, yo creo que esta pregunta está bastante larga de Roberto y nos dice, o sea, él también aquí nos dice que su campaña está alineada con los acuerdos internacionales que el gobierno ha firmado. ¿Y por qué que es la única que está haciendo esto? Y que somos un país cosmopolita. Entonces, ¿por qué usted cree que es la única campaña que adopta una posición pragmática ante los derechos humanos y los derechos LGBT? Fíjate, porque nosotros somos un grupo, unas organizaciones que creemos en los derechos. Los derechos empezaron por los civiles y políticos. Fue toda una lucha a alcanzar los derechos económicos, sociales y culturales. Toda otra lucha, incorporar los derechos ambientales. Y dentro de ello es toda una lucha, entonces, los derechos de algunos sectores sociales. Por ejemplo, la lucha que tienen los sectores obreros, campesinos e indígenas, las mujeres, los grupos ahora que estamos hablando de la identidad sexual, LGBTQ+. Entonces, todos son procesos. Nosotros creemos en los derechos, en reconocer que todos tienen o deben tener las oportunidades. Y eso lo decimos como parte de nuestro principio. Creemos en la real participación. Y para construir participación, usted tiene que dar los espacios a todos y todas. Cuando usted niega a un sector de la sociedad, usted ya está excluyendo, marginando, discriminando, violentando derechos. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a ser consistentes, tanto a Richard Morales, mi candidato a vicepresidente, como Maribel, a tener un planteamiento único que no ha cambiado a lo largo de nuestro accionar. No es que hoy, porque somos campaña y queremos los votos vamos y le hablamos a ese sector cosas que no vamos a realizar. Esa no es nuestra trayectoria. Nosotros venimos caminando por el respeto a los derechos de ustedes, al igual que de los otros sectores, desde hace muchos años, sin la necesidad de ser candidatos a la presidencia. Hemos planteado un proyecto que decimos allí cabe todos, todas, en ese proyecto que es el Plan para la Vida Digna. Y esa es nuestra propuesta. Va más allá de ratificar convenios internacionales, porque aquí, y he sido muy crítica, en Panamá ratificamos los convenios internacionales para que nos pongan el ganchito, pero los gobiernos no tienen ninguna intencionalidad de ejecutarlos, de operativizarlos, y eso no somos nosotros. Nosotros creemos que si se aprueba un conjunto de convenios internacionales es para ejecutarlos y operativizarlos. Requerimos, y es lo que nos ha reclamado la gente, que muchos de los convenios que se aprueban no son discutidos. Abramos el debate. Yo creo que este país está urgido de debates en diversos temas. Cuando nosotros estuvimos en la Mesa Única de Penonomé, que dimos a conocer las causas, los responsables de los problemas del alto costo de los medicamentos, de los alimentos, del combustible y de la luz. Fíjense, hubo otro momento, un punto, porque se le permitió a la población discutir. Los medios de comunicación en ese momento se los obligó, porque no fue que lo dieron una apertura, porque la gente estuvo en la calle demandando esa discusión. Y a partir de allí, otra realidad nacional y social. Lo que pasó cuando la gente estuvo en las calles por el tema minero,
O sea, hay que abrir espacios reales de discusión de todos nuestros temas y recoger toda esa discusión. Y es nuestra propuesta en la constituyente originaria, que establezca las nuevas normas. Y en esa norma, el camino a la sociedad de justicia y equidad social y de género. En esa norma, garantizar la prosperidad, que la esperanza se va a materializar y garantizar el derecho a ser felices, el derecho a ser felices. Que la esperanza se va a materializar. Ese es mi profesora, ese es mi compromiso. Ese es el éxito de la campaña de la profesora Maribel Gordón. Por eso ha calado en los corazones, en las mentes de las personas. Porque vemos una Maribel Gordón parte de nuestro día a día, parte de como compañera de lucha, como una persona accesible y eso es lo que estamos esperando. Nosotros vemos una disociación cognitiva constante de los que están ocupando cargos. Ellos están en un mundo, en una burbuja completamente distinta a lo que el panameño y panameña vive día a día y afronta en brechas, como usted dice, de género, en brechas de la pobreza extrema que se vive en Panamá, de la pobreza, y vemos esos dos Panamá en la foto, uno que se muestra, como esa foto que siempre sale de Boca a la Caja, desde Boca a la Caja, que se muestra, ¿sabes? Toda la desigualdad, la opulencia y la pobreza. Correcto, eso es lo que no, entonces ahí es donde está. Usted ya sabe, como parte de Voto Rosa, nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo para llevarle a usted la comunicación, toda esa información que tienen las personas a candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Pero queremos reconocer que en este espacio se ha invitado a todos y todas los candidatos y la única campaña, la única fórmula que ha estado las dos personas ha sido el candidato Richard Morales a la vicepresidencia y la candidata Maribel Gordón a la presidencia de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que creen en nuestra lucha, que también están presentes con nosotros luchando día a día por la igualdad que estamos buscando, por ese derecho a la identidad, por ese derecho a no ser excluido, por no seguir perpetrando el círculo de pobreza en el que viven muchísimas personas LGBT, por no seguir teniendo violencias que nos marginan, que nos dividen, que nos lastiman. Y esa es la campaña de la profesora Maribel Gordón que le está proyectando aquí en Voto Rosa en esta oportunidad. Usted es el que decide, usted es la que decide y sabe por quién votar en estas próximas elecciones. No vote su voto. Busque la oportunidad para quien verdaderamente le respete como ser humano y tenga esa propuesta en donde usted tiene derecho a una vida digna. Profesora Maribel, díganos antes de cerrar Voto Rosa, en este programa de Voto Rosa del día de hoy, antes de culminar, cuéntenos, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere enviar a la población LGBTIQ+ de Panamá? Yo quiero decirles que estamos en un momento difícil. ¿Por qué difícil? Porque vivimos una crisis institucional profunda que requiere cambios. A los cambios se oponen el status quo, quienes siempre nos han mandado, quien siempre ha dominado, quienes nos tienen en la exclusión social, marginado, excluido, empobrecido, pauperizado, quienes no respetan nuestros derechos. Ya varios han dicho, van a reprimir. Nos han negado los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, a la seguridad social, al ambiente sano. Sigue profundizándose la corrupción porque hay impunidad. Ninguno de los 7 candidatos te ofrece una política que garantice la incorporación de todos y todas. No te garantizan participación en la toma de decisiones. Todos señalan lo que van a hacer y el último debate le dije, lo que no queremos
es venta de humos que se diluyen. Mi propuesta es una propuesta realizable, es una propuesta integral, es una propuesta planificada que llama ¿a qué? A la vida digna, a garantizar todos nuestros derechos, todas nuestras necesidades fundamentales de vida, que llama a la participación, que llama a la democracia real, que llama al pleno respeto de los derechos humanos de todos y todas, sin excepción. Estamos planteando una constituyente originaria. Maribel Gordón no ha sido gobierno. Maribel Gordón no está incluida porque no robo, no miento, no soy corrupta, no soy vendepatria. Mi historia de lucha es la lucha consecuente con todos los movimientos sociales de este país. Y lo vengo haciendo desde mis 17 años de edad, sin claudicar. Hoy te propongo la vida digna. Te propongo no un voto castigo, un voto digno, un voto consciente, el voto de la esperanza, el voto del Panamá para el desarrollo nacional y social, para la felicidad. Te estoy pidiendo que nos consideres. Estoy en la casilla 11, Maribel Gordón, a la presidencia de la República. Y les agradecemos este espacio. Hemos estado compartiendo en diversos momentos. Nosotros hicimos un análisis, un estudio que me plantearon que lo dirigiera sobre democracia y desarrollo. Y nos pidieron incorporar a los grupos. Y fíjense, eso fue en los 90, cuando estos eran temas tabú. Y nosotros incorporamos a la comunidad. Y uno de los encuestados fue Beteta. A lo mejor él no se recuerda. Ese estudio lo hicimos para una ONG panameña. Y cuando nos plantearon los sectores, lo hicimos con los gremios de los educadores, de los obreros, los comunitarios, las mujeres, y estaban incluidos ustedes. No es demagogia, es trabajo real, concreto, porque creemos en derechos. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, profesora. Ha sido un verdadero honor tenerle, al igual que el momento que estuvimos aquí a su compañero de lucha, Richard, que hablábamos acerca de las políticas públicas, y fue gratificante tenerlo aquí también. También lo hemos tenido en otros espacios donde se discuten temas de derechos humanos para las personas LGBTIQ, y hoy tenerla a usted también aquí y darnos esa oportunidad de escucharla transparente, consecuente con su discurso. Eso es lo que necesitamos para el país, lo que necesitamos nosotros como comunidad, que nos hablen claro y que no nos mientan. Y eso es lo que estamos buscando en esta contienda electoral, que tengamos la oportunidad de ser incluidos, incluidas, incluides en esa aventura social que nos deja atrás y que nos limita, que nos margina, que nos lastima. Y bueno, hemos terminado la noche de hoy de Voto Rosa agradeciendo a todos los que han hecho posible este espacio y agradeciendo también al equipo de campaña de la profesora Maribel, que estuvo con nosotros organizando esta oportunidad, porque sabemos que tiene muchísimos compromisos. Gracias, profesora, por sacar el tiempo para estar en este espacio y compartir con nuestro público de Voto Rosa sus ideas, su conocimiento y también su cariño y toda esa transparencia que la caracteriza. Muchísimas gracias, profesora, y bueno, recordemos que Voto Rosa llega a ustedes gracias a la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, a la Asociación Panameña de Personas Trans, a la Asociación Nuevos Horizontes, Salva el Grillo, Funda Género, Wibudungalu, Movimiento Panamá Inclusivo, Red de Mujeres Positivas y nuestros queridos Eduardo Paz y Ricardo Beteta detrás de los controles. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y hasta luego. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.